Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días. No sé qué pasó no se me prende la cámara. Ayer sí se prendió más tarde, pero no sé por qué será. Bueno, vamos a continuar así, ¿no? Ya, entonces estamos resolviendo este otro ejercicio y nos quedamos en lo referente a los efectos de cambio del activo corriente o circulante. Entonces, en función de este pequeño resumen que hacemos, se determina la conclusión. Entonces, aquí nos fijamos en el movimiento del índice del activo corriente respecto al activo total. Y determinamos que de 0,42 a 0,48 ha habido un aumento, un incremento del activo corriente. En el caso anterior del ejercicio que hicimos, ahí en cambio se estableció que había una disminución. Y hemos determinado aquí la conclusión respectiva. Entonces pasemos a hacer el otro punto relacionado con el pasivo corriente o circulante. Y lo mismo que hemos venido realizando, los mismos pasos. Entonces, el primer paso que tenemos es determinar el capital de trabajo. Ya, entonces la aplicación, ¿no? Ya conocemos el capital de trabajo activo corriente menos pasivo corriente. Y calculamos el valor que va a ser igual al mismo capital de trabajo cuando hicimos el activo corriente o circulante de la situación original. 4.500 menos 2.700.
nos va a dar el mismo resultado. Que es de 1800. Es repetitivo, la mecánica, los pasos son repetitivos, son los mismos, procedimiento igual, no cambia en nada. No cambia, como les digo, en nada incluido de lo que es, ya sea un efecto o una disminución. Lo mismo se establece. El índice del pasivo corriente respecto del activo total. Ya. Toda la información financiera. Como les digo, las informaciones financieras deben ser entendidas en cualquier lugar, en cualquier parte, en cualquier idioma. Lo que hacen, por ejemplo, este ejercicio que estamos realizando, los números son igual, ¿no? Los números se escriben igual los números. Entonces, en cuanto tiene que ver con los enunciados, con las letras, todo eso hacen la traducción respectiva al idioma que sea, y ya saben, ahí ya conocen qué es lo que significa cada uno de ellos. Porque las terminologías, la simbología son diferentes. Si ustedes revisan libros de autores, hay muchos libros que son traducciones de otros idiomas, entonces la terminología, los símbolos son diferentes. Entonces, por eso tiene que ponerse completo el enunciado. Entonces, aquí tenemos 2.700 dividido tenemos el total de activos, que es de 10.600. Estos son índices que hacíamos el semestre anterior en cuanto al análisis financiero de los indicadores. 2.700 para 10.600. Pero aquí es este índice en relación al total de activos. Entonces, 2.700 para 10.600, 0.25. El siguiente paso, determinar el costo de financiamiento. Entonces, este costo de financiamiento. Entonces, aquí tenemos el pasivo corriente. El pasivo corriente, que es igual a 2.700. El cual multiplicamos por el porcentaje del costo de financiamiento del pasivo corriente. Que eso tenemos los datos del ejercicio. Costo del pasivo corriente, 3%. Aquí multiplicamos directo. No se equivocarán, no irán a sumar. Entonces calculamos, en definitiva calculamos el 3% de 2.700.
que nos da 81. Ahora el pasivo a largo plazo. En el balance tenemos el pasivo a largo plazo 4,200. Por el costo del pasivo a largo plazo que está en el ejercicio, que es del 13,5%. Es decir, el 13,5% de 4,200. $567. Y luego sumamos estos dos costos y calculamos el costo total de financiamiento. $648. ¿Ya? Hasta aquí va del pasivo, hay que ponerle aquí, a ver, pasivo corriente, vamos a ponerle aquí, nos faltó, que es la de la situación inicial o de la situación original. Entonces luego pasamos al efecto de cambio que se produce en dicho pasivo, que es la nueva situación. Para lo cual nosotros nos fijamos en el ejercicio y también establecemos cuál ha sido el efecto de cambio que se produce. Para lo cual pasamos el balance inicial. El cual será modificado solo lo referente a los pasivos. Los activos se quedan igual. A la situación original no se modifican. Ahora veamos qué dice el ejercicio. En cuanto a este efecto de cambio que vamos a establecer en el pasivo corriente o circulante. Ya. Entonces aquí dice que la empresa destina 450 de sus pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. Estos 450, que es una deuda a largo plazo, ¿qué va a hacer la empresa? Va a establecerlos, va a hacerla como deuda a corto plazo. Entonces, por lo tanto, como ustedes se fijan bien esto, el pasivo corriente va a aumentar. ¿Sí? Porque estamos tomando estos 450 de la deuda a largo plazo para ponerle como deuda a corto plazo, es decir, para establecerlo como pasivo corriente. Entonces, el pasivo corriente va a aumentar en 450 y hacemos la modificación en el balance. 450 va a aumentar. Entonces, aquí inicialmente tiene 2,700. Entonces, va a aumentarse en 450 más.
2.700 más 450. Lo que daría un valor de 3.150. Y como se tomó de la deuda a largo plazo, es decir, del pasivo a largo plazo, este pasivo va a disminuir en esos 450. Entonces, los 4.200 menos 450. Y el pasivo a largo plazo va a quedar en 3.750. Este es el efecto de cambio que se ha producido en el pasivo corriente, es decir, de un aumento. ¿Sí? Y nosotros podemos comprobar, sumamos los valores, tiene que darnos los 10.600. El balance no se puede cambiar, el balance no se puede modificar. Ya, una vez que hemos hecho el cambio respectivo y se ha determinado de que ha aumentado el pasivo corriente en 450, pasamos nosotros a realizar los pasos referentes al pasivo corriente o circulante. Ya, entonces tenemos igualmente los pasos que repetimos, ¿no? Entonces primero determinar el capital de trabajo. Pero ahora con esta modificación que se estableció, que se dio en el pasivo corriente de este aumento. Entonces vamos a tener 4.500 menos 3.150. Tras el ejercicio en definitiva, la condición que está dada de ese aumento o disminución del activo corriente o del pasivo corriente, esa es la clave del ejercicio. Porque como ven ustedes, los pasos son simples, son sencillos los pasos. Los de capital de trabajo. Los 4.500 menos 3.150. Que va a ser igual a 1.350. Ya, la nueva situación con la modificación. Lo anterior ya dejamos a un lado. Tomamos en consideración la nueva modificación que se ha dado en el pasivo corriente. El siguiente, ya conocemos el índice del pasivo corriente en relación o con respecto al activo total. Ya. Entonces, el nuevo pasivo corriente que tenemos aquí, 3.150. Siempre hay que estar fijándose en los datos. ¿Sí? Este es el nuevo pasivo corriente que ha sido incrementado. 3.150 dividido para 10.600.
Y aquí sacamos 0.297, que sería 0.30. El tercero, ¿no? El tercer decimal se aproxima al segundo. El siguiente punto que hacemos es determinar el costo de financiamiento. Entonces vamos a cambiar los valores referentes ahora al pasivo corriente y al pasivo a largo plazo. Entonces aquí el nuevo pasivo corriente 3.150 por el costo de financiamiento de dicho pasivo que es del 3%. Ya, entonces el 3% de 3.150. 94,5. Y luego el pasivo a largo plazo. Ahora el nuevo pasivo a largo plazo es de 3.750. $3.750 por el costo de financiamiento de dicho pasivo, que es del 13,5%. Ya. Entonces, el 13,5% directo de 3.750. Como les digo, no irán a sumar porque no se suma en los costos, no se suma. Entonces, eso nos da 506,25. Y la sumatoria del costo total. $94.5 más 506,25. Entonces eso nos da 600,75. Ya, entonces como habíamos determinado, cuando en la nueva situación, tanto del activo corriente como del pasivo corriente, en la nueva situación ya se presenta este otro paso, que es determinar el cambio en utilidades. O rentabilidad. Este cambio que se presenta. Aquí está esta parte de aquí del cambio en utilidades.
¿Qué sería este punto? El 4, ¿no? Ya. Entonces aquí es igual al costo total de financiamiento situación original, menos el costo total de financiamiento de la nueva situación. Aquí hay que tomar muy en cuenta esto, ¿sí? Porque es situación original menos la nueva situación. Y vamos a poner los datos respectivos que tenemos. Entonces, el costo de financiamiento total de la situación original. Entonces, veamos cuánto sacamos aquí. Pasivo corriente, 648. A ver, ¿dónde está esto? 648, ¿qué tenemos? Es aquí. Menos el costo de financiamiento de la situación nueva, que acabamos de calcular y es de 600,75. Entonces tenemos 648 menos 600,75. Lo que nos da un valor positivo de más 47,25. Es decir, que se obtiene una utilidad, se obtiene una rentabilidad, que aumenta la rentabilidad. Y pasamos a hacer el resumen, igualmente el resumen de los efectos de cambio en el pasivo circulante o corriente. Este resumen. Entonces poníamos aquí el detalle, el concepto. La situación original. Y la nueva situación. Ya, en lo que respecta al detalle, al concepto, entonces ya sabemos igualmente. El índice del pasivo corriente respecto al activo total. Entonces, en la situación original, ¿cuánto sacamos del índice? 0.25. El índice en la nueva situación,
0.30. ¿Sí? Entonces aquí nos fijamos nosotros que el pasivo corriente ha aumentado. En el índice se ve. De 0.25 a 0.3 a 0.30. Entonces aquí tenemos el costo de financiamiento. Podemos ponerle costo total de financiamiento. No hay problema en eso. Entonces en la situación original, el costo de financiamiento que tenemos, situación original. $648. Y en la nueva situación es de 600,75. Y finalmente el capital de trabajo. Situación original, 1,800. Y en la nueva situación, el capital de trabajo, 1,350. ¿Ya? Una vez establecido este resumen de los efectos de cambio en el pasivo corriente o circulante, vamos a poner la conclusión. Simplemente la conclusión es leer lo que está aquí. ¿Y qué se ha producido? Con respecto a la rentabilidad y al riesgo. Entonces tenemos, ¿qué pasa con el pasivo corriente? Aumenta. Aumenta. El ejercicio mismo también nos corrobora dentro del estamento. El ejercicio también nos determina, nos da la condición esa de que el pasivo corriente aumenta. Entonces aquí simplemente vemos, estamos ratificando. Los ponemos al aumentar el pasivo corriente o circulante, cualquiera de las dos palabras pueden poner ustedes respecto del activo total, la rentabilidad, que ponemos esta palabra, ¿no? Y le ponemos entre paréntesis porque es utilidad. ¿Qué pasa? Aquí en el cambio de utilidades, un valor positivo, vean aquí. En el costo de financiamiento, si disminuimos los costos, si disminuimos los gastos, estamos generando rentabilidades, estamos generando utilidades. ¿Sí? Entonces aumenta. Aumenta y el valor que calculamos, la diferencia de los costos de financiamiento. Situación original menos la nueva situación. En más 47.25. Si aumenta la rentabilidad, no se olviden, aumenta el riesgo. Si disminuye la rentabilidad, disminuye el riesgo. Entonces nosotros no podemos sacar aquí, aumenta la rentabilidad y el riesgo disminuye, no. Está dado y así es en la práctica financiera. Cuando aumentan las rentabilidades, también el riesgo aumenta. ¿Por qué? Porque se está
invirtiendo más o porque se está arriesgando los capitales. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo, ¿qué pasa con el capital de trabajo? Para eso es el cuadrito. Vemos que disminuye. ¿Sí? Y el capital de trabajo, porque el capital de trabajo, pongamos aquí, disminuye y hacemos la diferencia. 1.800 menos 1.350. Disminuye y ponemos en menos 450. Entonces simplemente en los fundamentos que tenemos nosotros, tanto del capital de trabajo como también de los efectos de cambio en el